Separación de los componentes de la tinta por cromatografía. Con el propósito de conocer una de las técnicas de separación, se realizará este experimento que consta de separar componentes presentes en la tinta de plumones de diferente color. Se utilizará la técnica de cromatografía para esta actividad. La cromatografía es una técnica de separación de sustancias que se basa en las diferentes velocidades con que se mueve cada una de ellas a través de un medio poroso arrastradas por un disolvente en movimiento. El proceso de cromatografía tiene dos fases distintas, una fase estacionaria y una fase líquida. La cromatografía en papel es parte de la fase estacionaria. Se puede hacer un cromatógrafo de papel en casa con el fin de probar los componentes de la tinta, sus diferentes pigmentos y entender cómo funciona la cromatografía en papel. Necesitaremos los siguientes materiales: papel filtro, plato, plumones, reactivo alcohol, 2 vasos, varilla de 30 centímetros, cinta adhesiva. Procedimiento. Con el papel filtro se recortarán una cantidad de 6 tiras rectangulares de al menos 10 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Hacemos las medidas en dicho papel. Luego de esto, recortaremos los 6 rectángulos. Posicionamos cada rectángulo de papel en la mesa para que con los plumones pintemos un círculo de unos 5 milímetros a 1 centímetro en las tiras de papel filtro. Se tiene que pintar el círculo en la orilla del papel, máximo a 1 centímetro de la orilla. Pintaremos cada tira con solo un plumón de diferente color, en este caso azul, morado, rosado, amarillo, verde y rojo. Luego de pintarlos, verificamos con nuestra regla que estén a 1 centímetro más o menos de la orilla. Posicionamos el plato y a cada lado los vasos. Encima de estos, la varilla. Los filtros pintados se pegarán con adhesivo quedando a unos 3 milímetros del plato. Se procede a verter el reactivo, el cual es el alcohol, sin que rebase medio centímetro de las tiras. Observamos que el líquido subió por los filtros, pasando a llevar la tinta que hay, generando así la separación de los componentes, de los colores por diferencia de velocidad según el componente de la tinta. Así es como han quedado nuestros papeles filtro con sus respectivos colores. A medida que el papel absorbe el solvente alcohol, los distintos componentes de la tinta del plumón reaccionan de manera diferente a él. El líquido sube por el papel por capilaridad. Entonces, a su paso va arrastrando las moléculas de los pigmentos que tiene la tinta. Estos diferentes pigmentos se separan, lo que lo permite ver exactamente cuáles fueron los componentes de los colores de tinta. Conclusión. Este experimento de la tinta de plumón es útil para entender cómo funciona la cromatografía en papel, porque se puede ver cómo se separan los pigmentos de la tinta. Cada vez que se hace un experimento de cromatografía, el objetivo es separar las partes de un todo. En este caso, el todo fue el punto del plumón y se estaba separando los componentes del punto de la tinta. Esto funciona porque ciertos pigmentos tienen más dificultades para moverse a lo largo del papel, por acción del solvente que otros. Cuando un pigmento se compone de moléculas más grandes, no reaccionará con el solvente tanto como para moverse en el papel, resultando en que solo se correrá un poco y más abajo en el papel que otros pigmentos con moléculas más pequeñas. En el papel, el experimento de la tinta de plumón y en otros experimentos de cromatografía en papel, el proceso funciona a causa de este fenómeno de pigmentos que viajan a velocidades diferentes.